Hoy quiero contarle acerca de padres que fueron de bendición a sus hijos especialmente, ¿ya? Esto es muy importante, hermanos. ¿Sabe qué? Nosotros los padres y también las madres tenemos que procurar ser de bendición a nuestros hijos. A veces estamos tan preocupados de nosotros mismos que no nos estamos dando cuenta que no estamos haciendo todo lo que podemos por nuestros hijos. Yo siempre tengo este pensamiento: nosotros los adultos ya tenemos nuestra vida hecha. Ayudemos a los que vienen a que ellos puedan tener una buena vida delante de Dios. A veces hemos tenido que enfrentar cosas difíciles en la vida, ¿no es cierto? Algunos han tenido una niñez, una infancia, una juventud muy dura y tienen ciertas heridas que le marcan para toda la vida y en el Señor se pueden sanar, pero a veces no es tan fácil. Toma tiempo. A veces hay problemas en el matrimonio también, cosas que cuesta resolver, y hay muchos que lamentablemente no han podido continuar con su matrimonio. Entendemos todas esas cosas. Pero cuidado, porque a veces los problemas que enfrentamos, las heridas que traemos, nos pueden hacer concentrarnos en nosotros mismos y olvidarnos de que nuestros hijos necesitan ayuda en la vida que ellos están llevando. Creo que el gozo más grande de un padre y de una madre también debe ser poder ser de bendición para nuestros hijos. A veces nosotros reaccionamos mal ante las cosas que nos han sucedido. Podemos pensar, bueno, yo sufrí mucho, a mí nadie me ayudó, yo fui abandonado, entonces también mis hijos tienen que vivir de la misma manera. No necesariamente, al contrario. Debemos procurar que nuestros hijos tengan una vida mejor quizás que la que tuvimos, ¿ya? Sí me doy a entender, ¿no? ¿No es cierto? Claro que no todo ha sido malo. También hay muchas cosas maravillosas que venimos atesorando en nuestro corazón que podemos también compartirla con nuestros hijos para que ellos también aprendan. Pero todo debe ser en el Señor. Entonces yo quiero hablarles de tres padres, quiero contarles tres historias de tres padres, así que voy a comenzar porque son tres historias, ¿ya? La primera es más larga, las otras son más cortitas. La primera historia que le quiero contar es acerca del padre Abraham. Y Abraham fue un padre que procuró un legado piadoso. Cada uno de estos padres va a tener una característica. ¿Qué es lo que caracterizó a Abraham como padre con relación a sus hijos? Es que él buscó tener un legado piadoso. Él buscó que su descendencia, sus hijos, sus nietos, se mantuvieran en la fe del Dios verdadero. Y entonces, mire, esto es muy importante, Abraham no tuvo una actitud pasiva hacia sus hijos. Algo que caracteriza a estos varones, a estos padres que les voy a mostrar, es que no fueron pasivos. Muchas veces somos pasivos, estamos ahí, bueno, nuestros hijos hacen y deshacen, no les decimos nada, no les guiamos, no les inculcamos, no les corregimos o no pasamos tiempo con ellos. Abraham tenía un corazón preocupado de que sus hijos y su descendencia se mantuvieran en la fe del Dios verdadero. Por lo tanto, él actuó, él tomó decisiones, él actuó de manera concreta. ¿Cómo es la historia de Abraham? Bueno, esto lo vemos, hay mucho que decir de Abraham, pero específicamente la palabra nos enseña que cuando Abraham ya era mayor y Dios le había bendecido mucho, bueno, es interesante cuando digo que Abraham era mayor, es que Abraham siempre fue mayor. No se han dado cuenta, pero obviamente él tuvo una juventud, pero la historia de la Biblia comienza con Abraham ya siendo mayor. Bueno, cuando era más mayor de lo que era, y su hijo Isaac ya era un joven en edad de casarse, porque ojo, hay una edad para casarse y una edad para no casarse, ¿ya? Mientras no sea la edad para casarse, no se preocupe de la parte amorosa, dedíquese a estudiar y a ayudar en la casa, ¿ya? Pero ya tenía edad para casarse y entonces Abraham estaba preocupado de conseguirle esposa a Isaac. A Isaac, su hijo. Él sabía que iba a morir, porque acuérdense que Abraham le tuvo bien mayor a Isaac. Entonces estaba preocupado de que él tuviera una esposa y pudiera formar una familia y que la familia de Abraham continuara a través de los años. Y entonces toma a su sirviente de más confianza, su sirviente Eliezer, ¿se acuerdan? Eliezer, perdón. Y entonces le dice, anda, ven para acá, le dice, pon tu mano sobre mi muslo.
Era una costumbre de esa época. Y dice, pon tu mano sobre el muslo y júrame que no vas a buscar esposa para mi hijo Isaac entre las mujeres cananeas, sino que vas a ir a la tierra de mi antepasado, de mi abuelo Nacor, allá en Mesopotamia, y vas a buscar entre mi familia esposa para mi hijo. ¿Ya? Y entonces el sirviente de Abraham le dijo, bueno, está bien, voy a ir, pero ¿qué pasa si la joven no quiere venir? ¿Será entonces de tomar a Isaac y llevarle allá para ver si él le puede convencer? Y Abraham dice, por ningún motivo vas a permitir que mi hijo Isaac vaya a Mesopotamia. No lo vas a permitir. Pero si la joven no quisiere venir, tú quedarás libre de tu juramento. Y entonces el sirviente Eliezer fue, tal como Abraham le envió, y se fue con 10 camellos y muchos regalos y joyas y cosas preciosas de mucho valor. Pasaron, no me imagino cuánto habrá durado el viaje, pero imagino que duró un buen tiempo. Cuando llegó a la tierra de Nacor, antepasado de Abraham, y llegó a esa tierra y descansó en un pozo, y estando en el pozo, preocupado Eliezer de cumplir la promesa hecha a su amo Abraham, eleva una oración a Dios, pidiéndole a Dios que le ayude, que bendiga, porque Abraham le había dicho, tranquilo, que el Dios que me prometió que me haría de mí una gran nación, enviará a su ángel que irá delante de ti. Entonces, Eliezer, cuando llegó a la tierra de Nacor, en el pozo, ora a Dios y dice, Señor, bendice mi viaje. Y entonces Eliezer le pide una señal a Dios, para saber con seguridad cuál sería la mujer que sería esposa de Isaac. Y entonces dice, Señor, la mujer que venga a sacar agua en el pozo, y cuando yo le pida de beber, me dé de beber a mí, pero ella voluntariamente tenga la iniciativa de darle de beber a mis camellos, yo sabré que esa es la mujer que tú tienes para el hijo de mi jefe, de mi amo Abraham. Y estando en eso aparece una mujer, una joven muy hermosa llamada Rebeca. Rebeca es un lindo nombre para ponerle a una hija. ¿Ya? Y entonces aparece esta muchacha Rebeca, con unos cántaros buscando agua quizás para su casa. Y entonces Eliezer le dice, dame de beber, por favor. Y la mujer le dice, ¿cómo tú siendo judío? Ah, no, esa es la mujer samaritana. ¿Ya? Entonces, y entonces la Rebeca le dice, muy bien. Y entonces ella le da de beber a Eliezer, e inmediatamente que le dio de beber, ella se apresura a sacar agua para darle a cada uno de esos 10 camellos que tenía Eliezer. Eliezer, el sirviente de Abraham, quedó mirando estupefacto todo lo que estaba ocurriendo y entiende que Dios estaba prosperando su viaje. En ese momento, Eliezer le pregunta el nombre y de dónde es y su familia, y para sorpresa de él, esta muchacha Rebeca era pariente de Abraham. Al saber esto, Eliezer no aguanta y eleva una adoración a Dios y alaba el nombre del Señor. Inmediatamente saca unas joyas y le pone aquí un piercing. Dice que le pone un anillo en la nariz. De esa época vienen los piercings. Entonces le pone un anillo y le pone unos brazaletes de oro, de plata, no me acuerdo, pero era de mucho peso, ¿no? De mucho valor. Y entonces ella le invita a quedarse en su casa y ella corre a su casa y le informa a su familia, y ahí estaba su hermano, que déjenme ver cómo se llamaba el hermano, Labán. Muy bien, eso, muy bien, gracias, me había olvidado. Lo interesante es que no aparece el papá, parece que papá no estaba vivo, no sé, pero estaba Labán, su hermano, que era cabeza de hogar, y ella le cuenta acerca de este sirviente que vino en nombre del pariente Abraham, y entonces Labán sale corriendo y le invita al sirviente de Abraham, a Eliezer, a venir a la casa, y le ponen delante de él, le dan agua para que se bañe, porque era un viaje largo, y le ponen delante de él la comida, pero antes de comer, Eliezer dice, tengo que hablar. Y ahí él les cuenta cómo Dios fue guiando a Abraham, y le dijo lo que él debía hacer de conseguir esposa para Isaac, y cómo Abraham no quería otra mujer que no sea de la familia, y cómo Dios fue guiando, y la señal que él pidió, y entonces Labán y la familia de
Rebeca, entienden que Dios estaba detrás guiando esto y finalmente ellos deciden enviarle a Rebeca con Eliezer para que vaya a casarse con Isaac. La mujer es llevada juntamente con sus sirvientas, con las que le atendían, y van de camino. Y cuando ya están llegando, a lo lejos, Rebeca mirando, ve a un hombre parado en los terrenos de Abraham y le pregunta al sirviente, ¿quién es ese hombre? Él es mi amo Isaac, hijo de Abraham. Al saber esto, la mujer pide que detengan el carro. Se baja del carro y se pone un velo sobre su rostro y se cubre totalmente. Finalmente llegan a donde estaba Isaac y Eliezer va y le explica a Isaac todo lo que había sucedido. Cómo Dios contestó su oración y entonces Isaac toma a Rebeca, la lleva a la tienda de su madre y la toma por esposa. ¿Y qué dice la palabra? Sin conocerla se casa con ella, pero dice que Isaac llegó a amar mucho a Rebeca y fue consolado por la muerte de su hermana Sara. Amén. ¿Qué le pareció la historia? Faltan dos. Hermosa esta historia de amor, ¿no es cierto? Parece una historia romántica. ¿Sí? La Biblia habla mucho de romance. Así que varones, pilas. Aprenda a ser romántico como dice la Biblia. Y entonces, aquí tenemos algo maravilloso. Podemos ver que Abraham tenía temor a Dios en la forma en que cuidaba a su hijo. Abraham estaba preocupado. Él iba a morir pronto, ya él era un hombre muy mayor, y entonces estaba preocupado por su hijo. Pero, ¿cuál era la preocupación? Que su hijo tuviera una buena esposa. Pero en esta preocupación que tenía Abraham se ve el temor a Dios. ¿Hay preocupación que tenemos por nuestros hijos? Que no está relacionada con el temor a Dios. Está relacionado con el temor a la pobreza. Está relacionada con el temor a no ser aprobado por los demás. Pero hay un temor correcto. Y es el temor de que nuestros hijos no vayan a deshonrar el nombre de Dios. Y es el temor que había en el corazón de Abraham. Y por eso él, de forma activa, decide ayudar a su hijo consiguiéndole una esposa. Entonces este temor a Dios se ve de tres maneras. Primero, Abraham tuvo la preocupación de que su hijo Isaac no tuviera esposa de las mujeres de Canaán, sino de las mujeres de su familia que conocían al Dios verdadero. Esto es importante porque Abraham ya entendía la verdad que luego se enseña en la Escritura, que hay que tener cuidado, que delante de Dios no aprueba el yugo desigual con los incrédulos. Más adelante, Dios le dice, mire, versículo Génesis 24, si usted lo quiere ver conmigo, Génesis 24, versículo 2 al 4 dice, y Abraham dijo a su siervo, el más viejo de su casa, que era mayordomo de todo lo que poseía, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y te haré jurar por el Señor Dios de los cielos y de la tierra, que no tomarás para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra, a mis parientes, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Aquí vemos que Abraham está preocupado de que Isaac no se casara con una mujer cananea. ¿Por qué? ¿Cómo eran las mujeres cananeas? Eran mujeres paganas, que no conocían al Dios verdadero. Es más, Dios destruye a esos pueblos cananeos que tenían costumbres aberrantes, que hacían en honor a sus dioses. Entonces, ¿qué hace Abraham? Abraham decide buscar entonces, dice, aquí ¿dónde hay? No habrá, no hay dónde aquí, no hay mujer que conozca al Dios verdadero. Entonces voy a ir donde mi familia, porque su familia sí conocía al Dios verdadero. Y entonces envía al sirviente a buscar una de las hijas de sus parientes, no por cuestiones familiares meramente, sino porque ellos conocían al Dios verdadero. Más adelante, Abraham, es interesante la comunión, la convicción, la sabiduría, el entendimiento que tenía Abraham, porque luego en el futuro Dios iba a enseñar esto a su pueblo en Deuteronomio capítulo 7.
Después de haber dado el gran mandamiento en el capítulo 6, en el capítulo 7 dice Dios a su pueblo: cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla y haya echado delante de ti a muchas naciones, los hititas, los jebuseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos, 7 naciones más grandes y más poderosas que tú, cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti y los hayas derrotado, los destruirás por completo. No harás alianza con ellos, ni te apiadarás de ellos. No contraerás matrimonio con ellos. No darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y Él pronto te destruirá. La razón por la cual la palabra enseña que tenemos que tener cuidado con el yugo desigual es porque cuando nos unimos en matrimonio o nos involucramos amorosamente con personas que no conocen a Dios, estas personas terminarán por apartarnos del Dios verdadero. Ahora, Dios tiene misericordia, sí. Y yo he conocido casos de creyentes que se han involucrado en yugo desigual y Dios ha salvado. Pero ese caso, que son unos poquitos, no son comparables con la multitud de casos donde jóvenes o señoritas se han involucrado en yugo desigual y este joven o señorita que se casó con ellos sí quiere buscar a Dios y todo, y llega el día de la boda y fue el último día que lo vieron en la iglesia. Hermanos, esto es algo serio. Esto no tiene que ver solamente con cuestión de preferencias. Tiene que ver con la lealtad a Dios. Tiene que ver con esa preocupación que tenía Abraham, que su descendencia permaneciera en el Dios verdadero. Que no se contaminaran con dioses paganos, sino que sus hijos, sus nietos, sus bisnietos permanecieran. ¿Y sabe qué? Dios bendijo la decisión de Abraham. Porque Isaac se casó con Rebeca, quien conocía a Dios. Y luego sus hijos también. Y se formó el pueblo de Israel. Y del pueblo de Israel vino el Mesías. Y aquí estamos nosotros salvados. Entonces, también se ve la preocupación de que su hijo no fuera a Mesopotamia. En el capítulo 24, versículo 5, el siervo dice: tal vez la mujer no quiera venir conmigo. ¿Debo llevar a tu hijo a la tierra de donde usted vino? De ningún modo debe llevar a mi hijo allá, dijo. ¿Por qué? Más la cuestión tiene que ver con que cuál era la tierra que Dios le había dado a Abraham. ¿Y a dónde debía vivir su familia? ¿En Canaán? Y Abraham quería que Isaac viviera ahí en Canaán, porque si iba allá, ya, voy allá a traer a Rebeca, ¿no es cierto? Se termina queriendo allá, como me pasó a mí. No, yo voy a Ecuador, me voy a Ecuador a casar con Silvana, y yo me la traigo, ya tenía todo arreglado. Y Dios dijo: no, acá te quedas, y acá me quedé. Así me pasó a mí, así que, pero bueno, estoy muy bien aquí, gracias. Estoy feliz, me encanta Ambato, me encanta Ecuador, y ya como de todo. Oren nomás porque el mote todavía me cuesta. Es lo último que me falta que me guste es el mote. Perdón los cuencanos, ya, seguramente muy rico, pero todavía no me ha llegado la hora, no ha sido mi momento todavía. Y entonces, la preocupación es que él permaneciera en la tierra que Dios le había dado. Y por otra parte, Abraham tenía una fe muy grande, porque cuando el sirviente dice esto, propone esto, él le dice, versículo 7, el Dios de los cielos que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra donde yo nací, y que me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, él mandará su ángel delante de ti, y tomarás de allí mujer para mi hijo. ¿Sabe? Esa es la fe de Abraham. Abraham dijo: estoy seguro que Dios te va a guiar, y tú vas a venir con una esposa para mi hijo. Lo declaro. No, tampoco así. Entonces, pero él lo tenía claro. Él tenía clara, estaba muy seguro de la guía de Dios. Entonces, esto nos lleva a meditar en varias cosas. La pregunta es tu preocupación que tus hijos y descendientes permanezcan en la fe verdadera? Entonces, ¿qué estás haciendo para que eso ocurra? ¿Estás ayudando a tus hijos a que tomen decisiones que honren a Dios, que obedezcan a Dios? Como padre, ¿eres consciente de la responsabilidad que tienes de las personas con las cuales tus hijos se van a casar?
En la Biblia los padres son responsables de eso. Obviamente no vamos a hacer lo que hizo Abraham, ¿no? De ir a buscar una desconocida. Bueno, tampoco la palabra lo prohíbe, pero entendemos que no funciona así ahora. Pero el punto es lo siguiente: enseñar, instruir, guiar a nuestros hijos. Ahora quiero decir una palabra de gracia y misericordia. Esto no significa que a veces los hijos desobedezcan y tomen su propia decisión. ¿Amén? Lo importante es que tú como padre o madre tengas la conciencia tranquila de que cumpliste con tu deber. Y que a lo mejor si tus hijos cometen una decisión incorrecta, Dios es poderoso para cambiar las cosas. Pero mucho dependerá de tu labor, de tu participación activa en la vida de ellos. Y es por eso que también, esto nos hace pensar, hermanos, de que, queridos amados padres que están aquí presentes, que quiero yo, en cierta manera, dedicarles esta enseñanza. Estimados padres, la pregunta es, ¿estás actuando en la vida de tus hijos? ¿Estás participando de manera activa? ¿O simplemente les dejas que ellos hagan como ellos quieren? No, hermanos. Nosotros daremos cuenta a Dios por nuestros hijos. Y tenemos que enseñarles, tenemos que corregirles, tenemos que enseñarle a amar a Dios, tenemos que enseñarle a honrarle a Dios. Y tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance, aunque a ellos no les guste, aunque ellos se molesten y se enojen con nosotros. Lo que nos mantendrá tranquilos no es si a mi hijo o a mi hija le agrada, sino es que lo que le estoy enseñando es lo que a Dios le agrada. Y muchas veces le digo como hijo que he sido, porque yo también fui hijo, es que muchas veces yo llegué a entender de adulto aquello que mis padres me quisieron enseñar cuando yo era niño. Y muchas veces yo de adulto llegué a valorar lo que en la juventud no valoré que mis padres hicieron conmigo. Entonces el desafío para mí y el desafío para usted, querido padre, es hacer todo lo posible por encaminar a sus hijos a lo que honra y glorifica a Dios. ¿Amén, hermanos? ¿Están conmigo? Muy bien. La segunda historia es un hombre sufrido. En Ecuador dirían, sufrió las de Caín. ¿No es cierto? Job. ¿Por qué es conocido Job? Por su sufrimiento, ¿no es cierto? Sabemos que en un día perdió todo. Más encima tenía amigos que a veces le apoyaban, a veces le juzgaban. Y una esposa que le dijo prácticamente, maldice a Dios y muérete. ¿Ya? Y sabemos que Dios después tuvo misericordia y le dio mucho más. Pero hay un aspecto que pocas veces se trata acerca de Job, y es la manera en que él cuidó a sus hijos. Job, un padre que intercedía por sus hijos. La palabra nos enseña que Job vivió en la tierra de Uz. Cuesta encontrar la localización exacta de la tierra de Uz. Dicen que es cerca de Arabia, por ahí. Y probablemente este hombre vivió en la época de Abraham. ¿Sabía usted que el libro de Job fue el primer libro escrito de la Biblia? El primer libro que se escribió antes que el Pentateuco fue el libro de Job. Si no me cree, investíguelo. Aquel hombre, Job, era un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dice la palabra que es un hombre que Dios lo bendijo mucho. Llegó a tener 7 hijos y 3 hijas. Es decir, 10. Y dice la palabra que Dios le prosperó tanto que llegó a tener 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. O sea, un hombre rico. Job fue un hombre muy rico. Aquí el hombre dice la palabra que llegó a ser el más grande de los hijos de los hombres en su época. Y era un hombre que amaba y temía a Dios. Entonces la palabra dice que era tanta la prosperidad que tenía, que sus hijos, cada uno tenían su propia casa, sus hijos varones por lo menos, lo que dice la Escritura, y que los hijos iban, se visitaban unos a otros y hacían fiestas ahí. Ojo, que las fiestas de esa época no son como las fiestas de ahora, ¿no? No había reggaetón ni nada de esas cosas ahí, ¿no? Comían, bebían, disfrutaban, jugaban, reían y se turnaban. Un día en la casa de uno, un día en la casa de otro. E invitaban a sus hermanas también para que participaban.
Una vez que todos celebraban la fiesta en todas las casas y terminaba esa temporada de festividades, dice que Job hacía algo interesante. Dice que iba y tomaba y mandaba a traer a cada uno de sus hijos e hijas, los mandaba a traer para santificarlos. Y dice que levantándose muy de mañana, él presentaba sacrificios ahí, ¿no? Holocaustos. En ese tiempo no habían sacerdotes. Solo estaba Melquisedec por ahí, pero no habían sacerdotes, no estaba formado el pueblo de Israel. Y entonces los padres eran los que cumplían esa función sacerdotal, y él presentaba un holocausto por cada uno de sus hijos, porque él decía en su corazón, quizás mis hijos, cuando estaban en estas fiestas, puede ser que hayan maldecido el nombre de Dios. Y entonces él presentaba este sacrificio, y la Biblia dice que él era lo que él acostumbraba a hacer todo el tiempo. Amén. Hasta ahí nomás. La otra historia de Job la tocaremos en otro momento. Pero ¿qué nos llama la atención aquí? Hay que tomar en cuenta lo que él hacía por sus hijos. Bueno, fue un hombre muy próspero, Dios lo bendijo, pero vimos también en Job un hombre que temía a Dios. Por un lado tenemos a Abraham, que tenía temor de que su descendencia permanezca en la fe del Dios verdadero, y por eso buscó una esposa creyente para su hijo. Pero por otro lado tenemos a Job, que él estaba preocupado de que sus hijos no vayan a ofender a Dios. Y entonces, ¿qué hacía él? Dice la palabra que él los traía, y delante de ellos, por lo que nos dice la Escritura, lo más probable es que delante de ellos ofrecía los sacrificios. No es que él iba solamente solo y ofrecía, él los traía y ofrecía sacrificios por ellos. Con esto él estaba intercediendo a Dios por sus hijos. Esto se expresa en que al traerlos, él les estaba enseñando la preocupación que debe haber, por lo cual debemos constantemente examinarnos. ¿Estaré deshonrando a Dios? ¿Hay algo en mi vida que esté deshonrando el nombre del Señor? Y la otra verdad que les enseña es la necesidad de ser redimidos, de ser perdonados. Y por eso él presentaba un sacrificio por sus hijos. La palabra nos enseña que los sacrificios del Antiguo Testamento, estos animalitos que eran sacrificados, eran degollados, moría derramando su sangre y luego su cuerpo era puesto en ese altar de piedra y era consumido con el fuego. Era la manera en que Dios perdonaba el pecado. Pero eso era una figura de lo que iba a ser Cristo en el futuro, cuando muriera por nosotros en la cruz. Por eso se dice que Cristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. Esto es algo que nosotros debemos tener en cuenta. El hecho de que Él los llamara y les mostrara que tenían que preocuparse si habían ofendido a Dios, y que presentara un sacrificio que les enseñaba que necesitaban ser redimidos por Dios, era algo que les enseñaba a ellos el temor a Dios. Esta era la manera en que Job enseñaba a sus hijos e intercedía por ellos. Él rogaba a Dios que tuviera misericordia de sus hijos para que no se perdieran. Y esto es aún más impactante cuando, por lo que la palabra nos dice, lo más probable es que sus hijos ya eran adultos y ya tenían sus familias, porque cada uno tenía su casa donde hacían esas fiestas. ¿Cómo sería la fe de este hombre? ¿Cómo sería el testimonio de Job ante sus hijos? Que ellos le obedecían aún siendo casados. ¿No es algo maravilloso esto? Esto me hace acordar a un hermano, un pastor de la red, algunos lo conocen. Para mí fue tan impactante, ustedes conocieron al pastor Bolívar que vino por acá. Él conoció al Señor cuando yo era adulto y tenía a sus hijos casados. Pero él se convierte al Señor y sus 3 hijos, sus 2 nueras y su yerno también se convierten al Señor. Y el año pasado yo pude estar en la iglesia de él en Piñas y sabe que bautizamos como a 12 personas. Solo uno no era nieto de él. Los demás eran todos sus nietos. Entonces, eso es lo que Dios es capaz de hacer. Dios quiere que los padres seamos hombres tan entregados a Dios, tan rectos, tan santos, pero también tan misericordiosos, tan amorosos, tan sabios,
que aunque nuestros hijos fueran adultos, nos seguirían para buscar al Señor juntos. Esto es algo muy importante, hermanos. Nuestros hijos, al igual que los hijos de Job, necesitan que nosotros intercedamos por ellos. No tenemos que dejar a nuestros hijos solos. Tenemos que orar, interceder por ellos. Yo doy gracias tanto al Señor porque mis padres oraban mucho por mí. Y yo sé que muchos de ustedes tienen el testimonio, ¿no?, de que sus padres les oraban y hasta le evangelizaban cuando no querían, ¿no es cierto, Kevin? Nos ha contado Kevin, ¿no es cierto?, como su mamá oraba y le predicaba. Ahí tenemos el ejemplo, ¿no? Al igual que Job, está preocupado por el bienestar espiritual de sus hijos. ¿Estás preocupado por el alma de tus hijos? ¿Estás preocupado de que ellos estén honrando a Dios? No te pregunto si tus hijos están bautizados o no. No, mi hijo ya es bautizado. No. ¿Está amando a Dios? ¿Está viviendo para Él? ¿Se regocija en Él? No te fíes porque un día hicieron una profesión de fe o porque un día se bautizaron. Si en el presente ellos no están amando a Dios, tienes que orar por ellos. Y aunque lo hagan, siempre hay que orar por ellos. Y tienes que interceder. Señor, ten misericordia de mis hijos. Algo que me impactó fue que Job se levantaba muy de mañana, tempranito, a ofrecer sacrificio por sí. Como antes que pase cualquier cosa, Señor, lo primerito, ten misericordia de mis hijos. ¿Estás intercediendo por tus hijos? ¿Les estás enseñando a tus hijos la necesidad de ser redimidos por Él? Es cierto, hermanos, es bueno enseñar a nuestros hijos que estudien, que tengan una profesión o que un negocio o que desarrollen sus habilidades, eso está bien. Pero eso no es lo más importante. No es lo más importante. Dedica más esfuerzo a que ellos amen y conozcan a Dios. ¿Sabe? Perdón que hable de mí, pero quiero contar una de las cosas que a mí me ayudó mucho en la juventud, en la adolescencia, cuando uno pasa por esa edad difícil, lleno de tentaciones, queriendo la aprobación de los compañeros de curso, queriendo sentirse, y ahí que le gusta una, que le gusta otra por acá. Algo que me ayudó mucho, que campamento, conferencia de jóvenes que yo quería ir, mi papá de donde sea sacaba dinero para enviarme. Y eso me ayudó mucho. No me faltaron muchas cosas. Pasé muchos momentos difíciles, pasé muchas vergüenzas y muchas necesidades. Pero cuando se trataba de las cosas de Dios, mi padre buscaba la manera. Y yo siempre le voy a estar agradecido a Él por eso. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y eso es lo que yo quiero hacer con mis hijas también. Y eso es lo que Dios quiere que usted como padre haga. La mejor muestra de amor que usted puede dar a sus hijos es intercediendo por ellos. Es trabajando de manera activa. Hay muchos padres que son pasivos, perdónenme. Quiero dar una palabra de represión con todo cariño. Hay muchos de ustedes que son pasivos. No toman decisiones, no siguen avanzando en la fe, no toman tiempo para hablar. ¿Vas a esperar toda la vida para que eso suceda? Los años pasan, los días pasan, y cada día estamos más expuestos a la tentación. Cada día va pasando el tiempo y el corazón se va endureciendo. Si tú como padre no tomas decisiones de entregar tu vida a Cristo, de servirle a Él, ya sea bautiza si no te has bautizado, toma la cena si no has tomado la cena, comprométete a servir si no has comprometido a servir, leer la palabra, enseñar la palabra a los hijos, lo que sea, pero toma decisiones y no dejes que pase toda la vida. ¿Vas a esperar que tus hijos ya sean adultos con un corazón duro para recién ahí entregarte al Señor? Mire, algo que es de mucho valor para los hijos y que les habla más que 1000 palabras es ver a su papá, especialmente el papá varón, entregado a las cosas de Dios. Entregado a las cosas de Dios. Que demostremos, queridos padres, queridos varones, que hombre no es aquel que sale todo el día al vóley y deja a la familia botada. Que hombre no es aquel que le da vergüenza andar con su esposo y sus hijos. Que hombre es aquel que cuida, protege y ama a su familia, guiándola a los caminos de Dios. Ese es un hombre. Es aquel que le teme a Dios antes que a la gente. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, puede ser que la vida de muchos de nosotros no sea como la de Job o como la de Abraham. Puede ser que incluso algunos de ustedes
haya pensado que ya ha perdido su vida, de que no buscó a Dios cuando pudo o antes. O a lo mejor recién estás escuchando la palabra y piensas que ya está todo perdido. Déjame hablarte del último padre, que es el carcelero de Filipos, ¿sí? Un padre redimido. Y esta es una hermosa historia. La palabra dice que Pablo y Silas, los apóstoles, habían ido a predicar a la ciudad de Éfeso. Y ahí habían liberado a una joven que tenía espíritu de adivinación. Y esto, en vez de ser como una señal, fue causa de enojo de la multitud y los azotaron, les pegaron, los maltrataron y los metieron en la cárcel, al apóstol Pablo y a Silas. Pero dice la palabra que a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los oían. No estaban en una reunión del domingo con hermanos creyentes. Tampoco estaban en una iglesia en casa donde sabemos que había comidita también. Estaban en un calabozo hediondo, con asesinos y toda clase de delincuentes, con los pies en el cepo, con llagas en su cuerpo. Ellos cantaban y oraban a Dios. ¡Qué hermoso! Creo que el testimonio más impactante es ver que el creyente, cuando sufre, honra a Dios. Y entonces dice la palabra que ocurrió algo sorprendente. Vino un gran terremoto. Yo sé de terremotos porque soy chileno, ¿eh? Es impactante eso. Todo se mueve. Aquí también. ¿Y sabe qué? Fue tan fuerte el terremoto que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y entonces todas las rejas se abrieron. En ese momento aparece el carcelero con su espada en la mano. Y al ver que las celdas estaban abiertas, estaba a punto de enterrar la espada en su cuerpo o dejarse caer para suicidarse. Yo no entiendo por qué él se quería suicidar, pero me imagino que el castigo que le iban a dar iba a ser tan grave que prefería él mismo quitarse la vida. ¿Cómo haber sido la presión que sentía ese hombre de la responsabilidad que tenía? Que no importando que tenía hijos, familia, él quería quitarse la vida. Qué terrible hubiera sido, ¿no? ¿Podemos imaginarnos por un momento qué hubiera pasado si él hubiera concretado su suicidio? Qué tristeza, qué daño, qué dolor para la familia. Y nunca habrían llegado a conocer a Dios. Pero Dios es misericordioso y es más grande que nosotros. Y entonces Pablo le grita de adentro: no te hagas ningún mal. Estamos todos aquí. Pidiendo luz y alumbrando. Efectivamente el carcelero comprueba que estaban todos ahí. Al ver esto, cae de rodillas y clamando dice: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y entonces Pablo y Silas le dicen estas preciosas palabras. Escuche y tómelas para usted. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En ese momento dice la palabra que el carcelero, dice la palabra que el carcelero los llevó, los sacó de ahí y dice que los apóstoles le hablaron la palabra a él y a toda su casa. Y entonces dice la palabra que en ese mismo momento, después de haber escuchado el Evangelio, el apóstol Pablo y Silas le predicaron con más detalle el Evangelio. Dice que tomando a Pablo y a Silas, les lavó las heridas. Mire qué acto tan maravilloso. El primer acto de su conversión. Les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con toda su casa. Con toda su familia, hasta los empleados. Porque casa en esa Biblia era todos los que estaban debajo de alguien. Sea hijos, esclavos, parientes, trabajadores. Y entonces dice la palabra que los lleva a su casa y les da de comer. Y se alegra con toda su familia de haber confiado en el Señor. Amén. Hermanos, aquí vemos algo maravilloso. El carcelero, a diferencia de Abraham y a diferencia de Job, no era un hombre justo. No conocía al Dios verdadero. Más bien era un pagano
y lo más probable es que su vida había sido desordenada. Había formado a su familia en las creencias paganas de su cultura y su religión. Sin embargo, él tuvo interés de conocer a Dios y se entregó a Él con todo su corazón. ¿Y qué pasó? Toda su familia fue redimida también. Toda su familia conoció al Señor y lo más probable es que se estableció una iglesia en su casa. La palabra dice en Hechos 16, 33 al 34, el carcelero los tomó en aquella misma hora de la noche y le lavó las heridas, y enseguida fue bautizado con todos los suyos. Llevándolos a su hogar, les dio de comer, y se regocijó grandemente de haber creído en Dios con todos los suyos. Este padre que fue redimido y salvado por Dios, logró luego que toda su familia fuera salvada y redimida por Dios. Quiero decirles algo, estimados varones que están aquí presentes, especialmente queridos padres. A lo mejor tú tampoco conocías al Dios verdadero. A lo mejor no había guiado a tu familia en la palabra. A lo mejor conociste al Señor muy tarde. A lo mejor recién estás conociendo al Señor y a lo mejor te da tristeza y pesar que no pudiste guiar a la familia con lo que ahora sabes, ¿no? Incluso algunos quizás perdieron a su familia. Bueno, déjame decirte algo, que hoy todo puede cambiar si tú decides entregarte a Cristo. Hoy todo puede cambiar si tú, al igual que el carcelero, reconoces tu pecado y confías en Cristo y te entregas con todo el corazón a Él. Solo quiero que recuerdes estas palabras. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hay una verdad central que quiero compartir y quiero que no se olviden de esta verdad. Yo la voy a publicar en el grupo de la iglesia, pero si quiere anótela. Dice que la mayor bendición que un padre puede dar a sus hijos es conducirles a Cristo y enseñarles a amarlo. ¿Podemos repetir juntos todos? A la 1, a las 2 y a las 3. La mayor bendición que un padre puede dar a sus hijos es conducirlos a Cristo y enseñarles a amarlo. La mayor bendición para tus hijos no es que tú les hayas dado una carrera, lo cual no es malo, pero no es lo mayor, no es lo mejor. La mejor bendición para tus hijos no es la herencia, el terrenito, la casa, el departamento que les puedas dejar. La mayor bendición es que ellos conozcan y amen y sirvan a Cristo. Es por eso que quiero invitarle a reflexionar con estas palabras, con estas preguntas. ¿Estás procurando la verdadera bendición para tus hijos o estás más concentrado en las bendiciones terrenales? ¿Has asumido con seriedad la responsabilidad de guiarlos a buscar al Señor y vivir para agradarle? ¿Has asumido tu responsabilidad? ¿O vas a seguir pasivo, esperando que las cosas se den algún día? Yo hablaba el otro día con una persona y le digo, ¿qué pasó que no ha venido los domingos? Si el Señor quiere... No, el Señor quiere. Eres tú el que no quiere. El Señor quiere que tú vengas a la reunión los domingos. Pero tú no estás haciendo nada para separar y arreglar que ese día pueda estar aquí. Entonces, hermanos, no. El tiempo no va a solucionar las cosas. El tiempo no va a ser. Es tú el instrumento que Dios quiere usar para ser de bendición a tu familia. Eres tú el que tiene que enseñarles a amar, a temer, a conocer a Dios, a servirle. Eres tú el que Dios va a utilizar a enseñar a tus hijos a buscar la sabiduría en la palabra, a saber cómo vivir, cómo tratar a la esposa, cómo vivir, cómo criar a los hijos. Tú eres el instrumento que Dios quiere usar. ¿Te has rendido a Cristo de tal manera que Dios pueda usar tu vida para conducir a tu familia hacia Él? ¿Te ves como padre? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves como padre? ¿Como alguien que recibe o como alguien que debe dar? Querido padre, busca tu consuelo, busca sanar tus heridas, busca el valor y todo lo que necesites en Cristo y sé una bendición para tu familia. Que tu preocupación sea, ¿qué estás haciendo por ellos? ¿Qué cambios o decisiones necesitas tomar para comenzar a guiar a tu familia en los caminos de Dios?
¿Qué decisiones necesitas tomar? ¿Qué cambios? Hoy es el día en que Dios quiere que tú tomes una determinación, en que dejes la pasividad y te pongas activo en el cuidado de tus hijos. Que el Señor bendiga su preciosa palabra y la guarde en nuestros corazones. Amén. Pongámonos de pie para darle gracias al Señor.